Antes de que la familia Jameson desapareciera, ya eran un misterio. En los meses previos, Bobby había visitado a su pastor para decirle que veía entre 2 y 4 espíritus en el tejado de su casa, y, para preguntarle, dónde podía conseguir balas especiales para dispararles. Cherilyn había escrito mensajes sobre brujas del vecindario en las paredes de su contenedor de almacenamiento. Su hija de 6 años tenía una amiga imaginaria llamada Emily que la madre había llegado a identificar como una entidad demoníaca. Y en los últimos días antes de salir de casa para no volver, la familia tenía $32,000 en efectivo cuyo origen nadie ha podido explicar. Este expediente comienza en esa casa. Antes del bosque. Antes de los cuerpos. Antes de la foto. El 8 de octubre de 2009, a una hora que no está documentada con precisión, una familia salió de su casa en Eufaula, Oklahoma, y no volvió. No hubo nota. No hubo aviso. No hubo señal de que algo malo estaba a punto de ocurrir, más allá de todo lo que ya venía ocurriendo desde hacía meses. 16 días después, cazadores en moto de tierra encontraron su camioneta abandonada en un camino sin nombre en el condado de Latimer. Dentro, las carteras, los documentos, los teléfonos, el GPS, $32,000 en efectivo en la caja de herramientas. Y su perra, Maisie, viva pero tan desnutrida que apenas se tenía en pie. De Bobby Jameson, su esposa Cherilyn y su hija de 6 años Madison, no había rastro. 4 años y un mes después, 2 cazadores encontraron restos óseos en el área de Smokestack Hollow, en el Panola Mountain, 2 adultos y una niña, boca abajo, uno al lado del otro, a 2,5 kilómetros de donde había estado la camioneta. El 3 de julio de 2014, la oficina del médico examinador de Oklahoma confirmó la identidad: Bobby, Cherilyn y Madison Jameson. Causa de muerte, indeterminada. El caso permanece abierto. Sin sospechosos, sin respuesta, y en el teléfono que Bobby dejó dentro de la camioneta había una fotografía de su hija en el bosque, tomada ese día, con una chaqueta roja que, según algunas versiones, no llevaba. Esa foto nunca fue explicada. Este expediente no empieza en el bosque, empieza en la casa. La familia. Bobby Dale Jameson tenía 44 años en 2009. Había tenido un accidente de tráfico que le dejó problemas crónicos de espalda, y como consecuencia estaba registrado como discapacitado y no trabajaba. Cherilyn Leigan Jameson tenía 40 años. También estaba en situación de discapacidad. Madison Stormy Star Jameson tenía 6 años y, hasta poco antes de la desaparición, asistía al colegio. Sus padres la retiraron. Vivían a orillas del lago Eufaula, en una casa que compartían con su perra Maisie y con los problemas acumulados de los últimos meses. Bobby y Cherilyn no eran personas que hubieran elegido el aislamiento. Tenían vínculos, un pastor, familiares, antiguos conocidos, pero esos vínculos se habían ido aflojando a medida que el entorno familiar se deterioraba. Hay algo en la imagen de esa familia: 2 adultos enfermos, una niña pequeña, una casa con cámaras de seguridad instaladas por miedo, que el expediente tiene que sostener durante todo el video. No son figuras abstractas. Son personas reales que estaban en una situación de vulnerabilidad extrema antes de que ocurriera cualquier otra cosa. Los meses previos, el cerco que se cierra. Para entender la salida del 8 de octubre, hay que entender lo que ocurría en los meses anteriores. Y lo que ocurría era una acumulación de frentes simultáneos que el expediente registra porque todos son hechos documentados. El primero, el padre de Bobby, Bob Dean Jameson, estaba en un litigio legal con su hijo por pagos pendientes de una gasolinera familiar. Bobby había solicitado una orden de alejamiento contra su padre, alegando que lo había amenazado de muerte y que había intentado embestirlo con un vehículo en 2008. Un juez desestimó la orden en mayo de 2009. El padre moriría en diciembre de ese año, 2 meses después de que la familia desapareciera. El segundo, un inquilino llamado Kenneth Bellows, había estado viviendo en la casa de los Jameson. En agosto de 2009,
Cherilyn lo expulsó con una pistola en la mano cuando emergieron sus creencias de supremacismo blanco y cuando Bellows descubrió el origen nativo americano de Cherilyn. El expediente no sabe qué ocurrió entre ellos durante el tiempo que convivieron. Y el tercero es el que define el tono del resto de la historia. En esos mismos meses, Bobby empezó a visitar al pastor Gary Brandon para hablar de su casa. Le dijo que veía entre 2 y 4 espíritus en el tejado. Le preguntó si sabía dónde podía conseguir balas especiales para dispararles. Cherilyn también visitó al pastor por separado y le dijo que había visto los espíritus junto a Madison dentro del hogar y que tenía capacidad para expulsar demonios. Más tarde, Bobby confesó al pastor que había estado leyendo la Biblia satánica para intentar exorcizar la vivienda. En el contenedor de almacenamiento de la familia, ubicado fuera de la casa, Cherilyn había escrito con pintura en aerosol mensajes sobre gatos que habían sido envenenados por las brujas del vecindario. Y Madison, de 6 años, tenía una amiga imaginaria llamada Emily. Cherilyn la había llegado a identificar como una entidad demoníaca. Estos no son detalles de una historia de terror. Son declaraciones documentadas por el pastor a la policía, que forman parte del expediente oficial. El deterioro mental y espiritual de la familia era visible para quienes estaban cerca, y nadie intervino antes de que ocurriera lo que ocurrió. El lugar al que iban. Los Sands Boys son las colinas del sureste de Oklahoma. Bosque denso, terreno difícil, poca presencia humana. El pueblo más cercano a la zona donde desapareció la familia es Red Oak, con menos de 600 habitantes. La región tiene historia. Es conocida localmente tanto por su belleza como por su actividad criminal. El tráfico de metanfetaminas tiene raíces profundas en esas montañas. Bobby había denunciado a un vecino por tener un laboratorio clandestino de drogas poco antes. El motivo declarado del viaje era práctico. La familia quería inspeccionar una parcela de 40 acres cerca de Red Oak que estaban planeando comprar para vivir. Querían salir de Eufaula. Querían empezar de nuevo en otro sitio. Si eso era lo que buscaban en los Sands Boys, un comienzo nuevo, una salida, nunca llegaron a encontrarlo. La noche del 8 de octubre, el punto de quiebre. Las cámaras de seguridad que Bobby había instalado en su casa por miedo a su padre grabaron la noche del 8 de octubre. Lo que muestran esas imágenes es el elemento más perturbador de todo el expediente antes de que los cuerpos aparezcan. Bobby y Cherilyn cargan la camioneta. Hacen unos 20 viajes entre la casa y el vehículo. En algunos de esos viajes no llevan nada en las manos. Van, se detienen junto a la camioneta y regresan con las manos vacías. No se miran. No se hablan. Se mueven con una lentitud uniforme, repetitiva, disociada. Los investigadores que revisaron las imágenes las describieron como el comportamiento de personas en estado de trance. En un momento, Cherilyn mete en la camioneta un maletín marrón. Ese maletín nunca fue encontrado. El expediente registra que la descripción de trance es una interpretación, no un diagnóstico. El comportamiento que se observa en el video puede ser consistente con varios estados: disociación severa por depresión, efectos de medicación, estado alterado de conciencia, o simplemente el agotamiento físico y mental de dos personas al límite de sus recursos. No existe un análisis toxicológico previo a la desaparición que permita determinar qué tomaban en ese momento. Pero la imagen existe, y la imagen es la que es. La camioneta. El 16 de octubre, 16 días después de que la familia salió de Eufaula, dos cazadores en moto de tierra encontraron la camioneta de Bobby abandonada en un camino sin nombre en el condado de Latimer. Las puertas no estaban cerradas con llave. Dentro, las carteras de Bobby y Cherilyn, sus documentos de identidad, sus teléfonos celulares, el sistema GPS, y en la caja de herramientas de Bobby, $32,000 en efectivo. No había señales de lucha, no había sangre, no había nota, y en el asiento trasero, Maisie, la perra de la familia, viva, pero tan desnutrida y deshidratada que apenas podía ponerse de pie. Había estado allí sola, sin agua ni comida, durante al menos 2 semanas. Alguien que abandona una camioneta en las montañas por su propia voluntad no suele dejar dentro los documentos de identidad de toda la familia, los teléfonos, las carteras, el GPS.
No suele dejar $32,000. Y en circunstancias normales, no suele dejar al perro, a menos que salieran pensando en volver, o a menos que no salieran por su propia voluntad. Ambas posibilidades están en el expediente. Ninguna ha podido ser verificada ni descartada. La búsqueda. La noticia de la camioneta activó una búsqueda masiva. Más de 300 voluntarios y agentes peinaron la zona durante días. Se usaron perros de rastreo. Se revisaron los caminos conocidos, las zonas de vegetación densa, los barrancos. No encontraron nada. Muchos investigadores desearían tener tantas pistas como tenemos nosotros. El problema es que apuntan en demasiadas direcciones. Comentó el sheriff Beauchamp. La OSB, la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma, declaró inicialmente que no creía que hubiera crimen en el caso. Esa declaración fue revisada posteriormente, cuando los restos aparecieron y el médico examinador no pudo determinar la causa de muerte. El sheriff Beauchamp renunció a su cargo en 2011, 2 años después de la desaparición, sin que el caso estuviera resuelto. Según reportes posteriores, no podía soportar la sensación de no haber encontrado al asesino de Madison. Se mudó al extranjero. No ha vuelto a hablar públicamente del caso. El origen del dinero. El expediente tiene que detenerse en los $32,000 porque no tiene manera de pasarlos por alto. Bobby y Cherilyn Jamesen estaban registrados como discapacitados. Ninguno de los dos tenía ingresos laborales conocidos. La familia enfrentaba dificultades económicas documentadas. No existe ningún registro público que explique el origen de esos $32,000 en efectivo. Las teorías sobre ese dinero han ido en varias direcciones desde 2009. La más extendida en el análisis popular del caso, la familia estaba involucrada de alguna manera con el tráfico de drogas en la zona. La región tiene historial documentado de actividad relacionada con metanfetaminas. Bobby había denunciado a un vecino por tener un laboratorio clandestino. El comportamiento en el video podría ser consistente con el consumo de sustancias. El expediente registra esa hipótesis con la honestidad que merece. Es una posibilidad, pero no hay ninguna evidencia directa que la confirme. La policía no encontró drogas ni en la casa ni en la camioneta. El dinero no fue robado. Si hubo un trato, el ladrón no tomó lo que se suponía que era el pago. Y hay una pregunta que esa hipótesis no responde. ¿Por qué llevar a una niña de 6 años a una transacción de drogas en las montañas? El origen del dinero permanece en el expediente sin explicación verificada. Los testimonios. El testimonio más significativo del caso es el del pastor Gary Brandon, la única fuente que documenta directamente el estado mental de Bobby y Cherilyn en los meses previos. Brandon declaró a la policía que Bobby le había dicho que veía entre 2 y 4 espíritus en el tejado de su casa, que le había preguntado dónde conseguir balas especiales para ellos, y que había confesado leer la Biblia satánica como intento de exorcizar el hogar. Cherilyn, en su propia conversación por separado, había confirmado ver los espíritus y decía tener capacidad para expulsarlos. El pastor Brandon dejó la zona poco después de la desaparición. No ha hablado públicamente desde entonces. Fue la persona más cercana a la familia en ese periodo crítico, y después de hablar con la policía, desapareció del caso. Ese silencio es un vacío en el expediente. No hay forma de que Bobby y Cherilyn hubieran dejado que algo le pasara a Madison a menos que algo se les hubiera hecho a ellos primero. Comentó Connie Cocotan, madre de Cherilyn. Cocotan afirmó también que su hija estaba en una lista de objetivos de una secta en el sureste de Oklahoma. No nombró a nadie. No proporcionó evidencia de apoyo. El expediente registra su declaración con ese contexto, alta credibilidad como persona, sin respaldo documental en la parte específica sobre la secta. Nikki Chenol, amiga de Cherilyn, declaró que Cherilyn le había dicho que Bobby, en ciertos momentos, se le acercaba con los ojos completamente negros, como muertos, como si no fuera él. Cherilyn lo interpretaba como posesión. Nikki no cree que lo sobrenatural esté detrás de las muertes, pero confirmó que Cherilyn vivía dentro de ese sistema de creencias con una seriedad que sus conocidos no compartían. Los cuerpos, lo que dijeron y lo que no pudieron decir. El 16 de noviembre de 2013, 4 años y 5 semanas después de la desaparición,
2 cazadores encontraron restos óseos en el área de Smokestack Hollow. 2 adultos y un niño. Boca abajo. Uno al lado del otro. A 2,5 kilómetros de donde había estado la camioneta. El 3 de julio de 2014, la oficina del médico examinador de Oklahoma confirmó la identidad. La causa de muerte no pudo determinarse. El estado de los huesos, 4 años en terreno boscoso, no permitía establecer con certeza que había matado a esas 3 personas. Pero hay 3 detalles en el hallazgo que el expediente no puede ignorar. El primero, uno de los cazadores que encontró los restos afirmó que el cráneo de uno de los adultos, el de Bobby, tenía una perforación que parecía una herida de bala. El informe forense no confirmó esa conclusión, pero tampoco la descartó. El orificio quedó clasificado como posible daño de animal post-mortem. Esa ambigüedad permanece. El segundo, el arma que Cherilyn llevaba, una pistola calibre 22, nunca fue encontrada. Ni en la camioneta, ni en los alrededores, ni con los restos. El tercero es el más difícil de explicar con cualquiera de las hipótesis disponibles. Junto a los restos de Madison había una flor seca. No había ninguna flor junto a los restos de los adultos. La foto de Madison. El teléfono de Bobby fue encontrado dentro de la camioneta abandonada. Dentro del teléfono había fotografías. Una de esas fotografías mostraba a Madison en el bosque. Fue tomada el día que desaparecieron. La niña estaba de pie entre los árboles y llevaba puesta una chaqueta roja. El problema es este: hay personas que afirman que Madison no llevaba ninguna chaqueta roja ese día. Las autoridades nunca explicaron públicamente ese detalle. No hay ninguna declaración oficial sobre el origen de la fotografía, sobre quién la tomó, sobre en qué circunstancias fue tomada. Si la foto fue tomada por Bobby o Cherilyn durante el trayecto, no hay nada que explicar. La discrepancia sobre la chaqueta podría ser un error de memoria, una confusión sobre qué ropa llevaba en la mochila, una pieza de ropa que cambió durante el día. Pero si la foto fue tomada por alguien más, por alguien que estaba en ese bosque ese día y que tenía el teléfono de Bobby en sus manos, entonces la fotografía de Madison sonriendo entre los árboles es algo completamente diferente. Ese es el punto que ninguna teoría termina de cubrir. Y ese es el punto que el expediente no puede cerrar. Los elementos que desaparecieron. El maletín marrón que Cherilyn metió en la camioneta en el video de seguridad no fue encontrado. No estaba en la camioneta cuando los cazadores la descubrieron. No apareció en los restos. Nadie sabe qué contenía. La pistola calibre 22 que Cherilyn llevaba tampoco fue encontrada. Nunca. En ningún lugar. Si la familia murió accidentalmente en el bosque, esos 2 objetos tendrían que estar en algún lugar cercano a donde murieron. No están. Si la familia fue atacada y asesinada, los objetos podrían haber sido tomados por quien los mató. Si Cherilyn usó el arma en cualquier escenario, el casquillo tendría que estar en algún lugar del área. No fue encontrado. Las ausencias, en este expediente, pesan tanto como las presencias. La hipótesis más documentada: homicidio por terceros. La hipótesis que más resonancia tiene en el análisis del caso, y la que más elementos documentados puede invocar, es la del homicidio a manos de uno o más individuos no identificados. Los elementos que apuntan en esa dirección, la posición de los cuerpos, boca abajo y lado a lado, es un patrón que algunos analistas forenses asocian a la presencia de un asesino con vínculo previo a las víctimas. El orificio en el cráneo de Bobby, aunque no confirmado como herida de bala, tampoco fue descartado. El maletín y el arma desaparecidos. La zona con historial criminal. Las amenazas previas que Bobby había recibido. Las debilidades también están en el expediente. No hay evidencia física directa de homicidio. No hay sospechoso identificado. No hay móvil establecido. La mayor parte de los objetos que podrían haber constituido evidencia no están disponibles para el análisis. La hipótesis del homicidio es coherente con los datos. No puede ser verificada con lo que existe. La hipótesis alternativa: deterioro y accidente. Hay una segunda lectura del caso que también tiene base en los datos. Bobby y Cherilyn estaban en un estado de deterioro mental documentado.
Es posible que salieran de la camioneta voluntariamente y se adentraran en el bosque por razones que tenían sentido dentro de su sistema de creencias, pero no fuera de él. Es posible que se desorientaran. Es posible que el terreno y el agotamiento hicieran el resto. Las debilidades son igualmente reales. Madison tenía 6 años. Una niña de 6 años no camina 2,5 kilómetros en terreno montañoso difícil sin ayuda. La posición de los cuerpos, boca abajo y juntos, es difícil de explicar como resultado de una caída espontánea. El maletín y el arma desaparecidos tampoco encajan. Y la flor junto a Madison. Si la familia murió sola en ese bosque, ¿quién puso esa flor? Las hipótesis que el expediente no puede adoptar. La teoría de la secta o la organización ritual proviene de la declaración de la madre de Cherilyn, que no proporcionó nombre ni evidencia de respaldo. Los mensajes sobre brujas y la Biblia satánica tienen valor como contexto del estado mental de la familia, no como evidencia de actividad ritual de terceros. Las creencias de posesión demoníaca son el sistema desde el que Bobby y Cherilyn interpretaban su propia realidad. El expediente las registra porque son esenciales para entender quiénes eran. No las adopta como hipótesis sobre las causas de su muerte. Y la teoría de que la foto de Madison fue tomada por un depredador después de que sus padres ya estaban muertos es la que más peso narrativo tiene, y la que menos puede ser verificada o descartada con los datos disponibles. Lo que sigue abierto. El caso de la familia Jamesen tiene 4 grietas que permanecen abiertas, y ninguna es pequeña. La primera, la causa de muerte es oficialmente indeterminada. No sabemos cómo murieron Bobby, Cherilyn y Madison. Esa pregunta no tiene respuesta en el expediente. La segunda, si alguien los mató, no sabemos quién ni por qué. No hay sospechoso. No hay móvil verificado. No hay evidencia física directa de homicidio que haya sobrevivido al tiempo. La tercera, el maletín marrón y la pistola calibre 22 nunca fueron encontrados. Esos objetos existen en el video y no existen en el mundo posterior. Y la cuarta, la fotografía de Madison en el bosque con la chaqueta roja. Esa foto existe. El teléfono en el que estaba existe. La discrepancia sobre la prenda que se ve en ella existe. Y la explicación oficial de ese detalle no existe. Si fue tomada por sus padres durante el día, no hay nada que explicar. Si fue tomada por alguien más, hay una pregunta que redefine todo el caso. ¿Quién estaba con esa niña en ese bosque? El sheriff que investigó el caso renunció antes de resolverlo porque no podía soportar no haber encontrado al asesino de Madison. Eso es un detalle que el expediente registra sin dramatizar. El investigador principal usó la palabra asesino al describir por qué se fue. No causa desconocida. No accidente. Asesino. Eso no es evidencia. Pero tampoco es nada. Lo que queda después del expediente. Hay algo en este caso que conviene nombrar antes de cerrarlo, porque es lo que lo distingue de la mayoría de los expedientes de este archivo. El misterio de la familia Jamesen no nació en el bosque de Oklahoma. Nació en esa casa. En los meses que Bobby pasó viendo espíritus en el tejado y preguntando dónde conseguir balas especiales para ellos. En los mensajes que Cherilyn pintó sobre brujas en las paredes del contenedor. En la niña de 6 años que hablaba con Emily. En los $32,000 que nadie sabe de dónde vinieron. En las amenazas del padre. En el inquilino expulsado con una pistola. En las cámaras de seguridad instaladas por miedo. Antes de que desaparecieran, la familia Jamesen ya era un sistema cerrado que se había retirado del mundo exterior y construido uno propio. Un mundo donde los espíritus eran reales, donde las balas normales no alcanzaban, donde el vecindario tenía brujas y la hija pequeña tenía demonios por amigos. La pregunta de qué pasó en ese bosque sigue sin respuesta 11 años después. Pero hay otra pregunta que el expediente lleva implícita desde el principio y que no suele formularse directamente. ¿Qué habría tenido que ocurrir para que alguien los ayudara antes de llegar al bosque? Bobby, Cherilyn y Madison Jamesen están muertos. Eso es un hecho. ¿Cómo murieron es oficialmente desconocido? ¿Quién, si alguien, los mató, es desconocido? Y en el teléfono que Bobby dejó en la camioneta hay una fotografía de su hija de 6 años en el bosque el día que desaparecieron,
con una chaqueta que genera una pregunta que las autoridades nunca respondieron. La flor junto a Madison sigue siendo la pieza más pequeña y más resonante de todo el expediente. Flores no crecen al lado de personas que acaban de morir. Alguien la dejó. Puede haber sido uno de sus padres, en los últimos momentos. Puede haber sido otra persona. Si fue otra persona, esa persona estuvo allí, vio a esa niña, y se fue. Archivo X. No afirmamos. No negamos. Abrimos el expediente. Familia Jamesen. Clasificación. Caso abierto. Causa de muerte. Indeterminada. Si llegaste hasta aquí, quiero hacerte una pregunta antes de que te vayas. No cuál es la teoría más probable. No si crees que hubo un crimen. Solo esto. ¿Qué detalle de este caso te parece más difícil de explicar? ¿El dinero? ¿El video? ¿La foto? ¿La flor? Los archivos no se cierran con teorías. Se cierran con preguntas que alguien hace en el momento correcto. Si tienes algo que aporte al expediente, déjalo en los comentarios. Si este es tu primer caso con nosotros, hay más expedientes esperándote. Si llevas tiempo aquí, ya sabes cómo funciona esto. Suscríbete, activa la campana, y nos vemos en el siguiente expediente.